Wicked Lester, banda que tuvo en sus filas a Gene Simmons y Paul Stanley, donde definirían algunas cosas que más tarde serían perfeccionadas para su próxima banda, Kiss. Sin embargo, la historia de Wicked Lester es por sí misma interesante, ya que nos lleva a conocer los cimientos de la Kisstoria. El día de hoy te presentamos la historia de la banda que dio comienzo a Kiss, Wicked Lester. En 1966, en la ciudad de Nueva York, un joven israelí estudiante de 17 años de nombre Eugene Klein, más tarde conocido como Gene Simmons, comenzaría a tocar el bajo, con el sueño de volverse una estrella de rock, algo que compartía con otro joven estudiante de arte de nombre Eisen Stanley, más tarde conocido por Paul Stanley, guitarrista rítmico y vocalista. Sabían que solo soñar no los llevaría a ninguna parte, así que cada uno comenzó a componer canciones por su parte, aunque no pasaría mucho tiempo para que estos dos se conocieran. Steve Coronel es el siguiente en entrar a la historia. Él era un compañero de colegio y amigo de la infancia de Gene. Ambos solían tocar juntos en bandas locales de Nueva York como Long Island Sounds o Love Bug. Durante esta época compusieron canciones como Little Lady, que más tarde se convertiría en Going Blind de Kiss. Y sí, ambas más tarde aparecerían en los discos Hotter Than Hell y Dressed to Kill de Kiss respectivamente. En 1968, Gene se iría a otro colegio en el condado de Sullivan, mientras que Steve conocería a otro músico de nombre Marty Cohen. Este último sumaría al guitarrista rítmico y vocalista Paul Stanley. Rápidamente, los jóvenes comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto musical, ahora como un trío. El joven Paul venía de tocar de la banda Uncle Joe, con sus mejores amigos, incluyendo al baterista Neil Tiemann, un hombre que será importante más adelante. De esta banda, Stanley mencionó lo siguiente en el libro History. Nunca había oído algo tan fuerte como Uncle Joe, recuerda Paul. Nos tomamos como un enorme cumplido que cuando estábamos ensayando en una granja en la parte septentrional de Nueva York, recibimos quejas desde 3 millas de distancia. Después, Paul se juntó con el hermano mayor de Matt, John, uniéndose a la banda de post-war Baby Boom. Estábamos muy al día, muy a lo San Francisco. Un tipo que tenía lazos con Columbia Records vio nuestra foto y dijo: si esta banda toca tan bien como aparentan, deben ser geniales. Así que nos llevó a los Columbia Studios para grabar una canción que escribí el día anterior al que fuésemos. Yo estaba todavía en el colegio de bachillerato elemental y el resto de la banda en el instituto. Era bastante frustrante a veces ser el más joven de un grupo y el único que tenía idea de lo que hacía falta para conseguirlo. No es necesario decirlo. La sesión de la maqueta en Columbia fue un desastre. La banda, ahora bautizada como Tree, contaba con Steve, Marty y Paul. Comenzaron a darse a conocer en el circuito de bandas locales. Paul Stanley sabía que cada paso que estaba dando estaba encaminado a convertirse en una estrella de rock. Por otra parte, Gene se uniría al grupo Bullfrog Beer. Antes de su show, su guitarrista se iría con una chica dejando la banda. Así que en busca de un nuevo guitarrista, iría al apartamento de su amigo Steve para pedirle que se uniera a Bullfrog Beer. Mientras se encontraba charlando Gene y Steve, entró Paul Stanley al apartamento. Paul recuerda que Gene llevaba un jardinero y sandalias. Tenía una barba muy sucia. Steve le presentó a Paul a Gene, mencionando que él también componía, así que Gene se quedó viendo a Paul y con una voz prepotente y superior dijo: «¿Oh sí? Toca alguna canción», queriendo poner en prueba a Paul. Gene no había conocido hasta el momento otro compositor aparte de él, por lo que se portaba muy arrogante. Steve le pasó la guitarra a Paul, quien comenzó a tocar y cantar Sunday Driver, una canción que más tarde se convertiría en Let Me Know, apareciendo en el disco debut de Kiss. Más tarde, Gene admitiría que la canción le parecía mejor que su propio material. Steve le sugirió a Paul que se juntaran los tres a tocar, pero este último, aún desconcertado por la actitud arrogante de Gene, dijo que no. O él o yo, pero no ambos en una misma banda. Gene y Paul seguirían por caminos distintos, trabajando cada uno en su material. Por otra parte, Steve aceptaría ayudar a su amigo, yendo al condado de Sullivan para unirse a su banda. Durante el tiempo que Gene y Steve estuvieron juntos en el condado de Sullivan, bautizarían la banda ahora como Cathedral, complementados por Marty Cohen en la guitarra y Stan Singer en la batería. Hacían un 40% de canciones propias y un 60% de versiones de otros artistas. Una vez que el verano se terminó, todos los integrantes del grupo regresaron al colegio, dejando el condado de Sullivan para regresar a la ciudad de Nueva York. Gene se quedaría junto con un camión lleno de bocinas, micrófonos y más equipo que habría comprado para la banda. Para este punto, Cathedral se encontraba en pausa, debido a que todos los miembros se encontraban en la ciudad de Nueva York. Así que Steve llamaría a Gene para comentarle que tendría un concierto con Tree, preguntando si podía utilizar su equipo. Algo a lo que Gene accedió,
De una u otra manera, consiguió, aparte de que Jin se presentara en el mismo show, con 15 minutos de un set acústico. Esto como agradecimiento y para apoyar a su amigo Jin. El día del evento, Jin se quedó después de dar su show. La banda Tree curiosamente tenía la misma alineación que su banda Cathedral, a excepción del guitarrista y vocalista Paul Stanley. Tocaron algunas canciones como Honky Tonk Woman de los Rolling Stones o Mississippi Queen de Mountain. Jin quedó impresionado por la voz de Paul Stanley. Al terminar su colegio en el condado de Sullivan, Jin regresaría a la ciudad de Nueva York y se encontraría con Brooke Ostrander, un tecladista y profesor, con quien grabaría un demo que incluía algunas canciones compuestas por Jin. El resultado fue horrible debido a la pésima calidad de la grabación, pero el objetivo era claro, conseguir un sello discográfico. Una de las canciones incluidas en este demo era Stanley the Parrot, que más tarde sería reescrita por Paul Stanley, convirtiéndose en Stroller, misma que abriría el álbum debut de Kiss. Este demo acabaría en manos del comediante y cazatalentos de la disquera Douglas Records, Lenny Bruce, al que le gustó bastante lo que había escuchado, pero ciertamente quería escuchar las canciones con una banda completa. Jin y Brooke ahora estaban convencidos en formar un power trio, inspirados por la banda Cream. Pusieron un anuncio en The Village Voice, donde buscaban un guitarrista solista, mismo al que contestó Paul Stanley, pero al hablar con Brooke, le dijo que solamente tocaba la guitarra rítmica, así que no se concretaría una audición. Por su parte, Jin llamaría a su amigo Steve Coronel para que tocara con ellos, y Brooke traería a su amigo y baterista Joe Davidson. Para finalizar la formación, Steve recomendaría a su amigo Paul Stanley, pues podría ayudar con la composición de temas. Paul aceptaría la invitación, dejando de lado el problema que había tenido con Jin en la casa de Steve. Según Paul, aceptó porque tenían bajas posibilidades de lograr el éxito solos, y si se juntaban, unirían fuerzas. Aunque no se tiene con certeza cómo se llamaba la banda, pronto adoptaron el nombre Rainbow. También pensaron en otros nombres como Norman Watch, Elmo Lincoln y Sid Cobb Kent, para decidirse después por Wicked Lester. El nombre fue sacado de una tienda de mimbre que estaba cerca del barrio chino donde solían ensayar, ya que tenía un gran letrero de Wicker donde se había fundido la R, entonces solamente se alcanzaba a leer Wicke. Y abajo alguien había puesto su nombre Lester. Entonces Gene Simmons pensó que Wicked Lester sería un nombre bastante místico, algo así como Pink Floyd. Esta es otra versión que Gene Simmons contó en una entrevista de radio durante 1990. Joe Davidson dejaría la banda, así que otro amigo de Brooke tomaría el puesto, el baterista Tony Sarella, quien sería aceptado por ser la viva imagen de Bill Ward de Black Sabbath y por el increíble set de la batería Ludwig que hasta la fecha posee. Según Gene, lo aceptaron porque tenía un cabello y una barba que lo hacía lucir genial. Después, en verano de 1971, rentaron un pequeño departamento en la calle Mott, dentro del barrio chino. Un sitio muy peligroso. Incluso recuerda Paul que durante un ensayo de repente se abrió la puerta del departamento y un loco en pijama entró. Se había escapado del hospital psiquiátrico local y la música lo había traído. La banda solo tocaría material propio. Mitad eran canciones de Gene y la otra mitad eran canciones de Paul. Como no estaban generando ganancias, Gene y Paul optaron por ir a cantar a las calles para ganar algo de dinero. Eso incluso fue confirmado por ellos en el video Kiss Expose. A pesar de que ganaron mucho dinero, al día siguiente, cuando estaban por comenzar a cantar, fueron ahuyentados por los policías. Sin una base de fans o alguna reputación local, harían sus primeras presentaciones. Una de ellas sería en el cine del condado de Sullivan. Lo raro era que tocarían entre los cambios de función de las películas. A pesar de que no generaban ganancias, estaban felices de poder tocar su música propia. El próximo objetivo era conseguir una actuación decente y una disquera que firmara la banda. Según Paul contó para el libro History, solía visitar una tienda de cannabis en Queens, Nueva York, y un tipo del almacén le comentó que un sujeto llamado Ron había dejado su teléfono, porque estaba buscando talentos para grabar en el estudio Electric Lady, famoso estudio de Jimi Hendrix, donde habían grabado David Bowie, Rolling Stones o Stevie Wonder. Como en su teléfono solamente venía el nombre de Ron, Paul al llamar al estudio preguntó por Ron. La recepcionista contestó, ¿qué Ron? ¿Ron Jensen? Paul contestó que sí, y nunca lo ponía al teléfono. Llamó unas 6 o 7 veces, y nunca estaba disponible. Así que Paul le mencionó a la recepción, dígale que por tipos como él, bandas como la mía se separan. Finalmente, el factor culpa funcionó, así que más tarde, Paul habló con Ron y le convenció para que viera Wicked Lester. Por otra parte, hay otra historia en la que la tienda de cannabis a la que Paul solía acudir era Middle Earth, misma a la que acudió Ron Shimon, un supervisor de mantenimiento de Electric Lady, donde dejó su número y Paul terminó confundiendo los nombres. Cuando Ron Jensen cuenta su historia, menciona que Michael Jeffrey, antiguo manager de Jimi Hendrix, había conseguido algo de dinero para producir 3 bandas. Durante el otoño de 1971, solo había encontrado 2 y lo llamaría a él,
pues Ron Jensen era su amigo, quien le informó sobre Wicked Lester. Pero ¿cómo se enteró Jensen de la historia de la banda? A principios de los años 70, el amigo y antiguo compañero de banda de Paul, Neil Timan, estaba trabajando en Electric Lady, y Paul simplemente le pidió ayuda, o Paul tal vez le mencionó sobre su nueva banda a Timan, y este último se ofreció a ayudar. Podría ser que Timan fue quien puso a Jensen en contacto con Paul y la banda, aunque Neil Timan mencionó que Ron Jensen le pareció un imbécil. Neil Timan incluso más adelante haría unos retoques para el disco Kiss Alive. A pesar de haber historias distintas, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Regresando a Wicked Lester, Ron Jensen les conseguiría un espacio para grabar en Electric Lady. Antes de las grabaciones, la banda se la pasaba buscando chicas en la calle. Jim incluso para el libro History menciona que una chica a la que invitó a pasar al estudio mientras grababan, acabó en un encuentro carnal entre varios hombres y la chica mientras la banda se encontraba en la cabina. Según las palabras de Paul, era su introducción al mundo del rock and roll. Para ellos era emocionante estar en el estudio, pues veían músicos que admiraban como Jeff Beck, Stevie Wonder o incluso Stephen Stills, quien le ofreció comprarle su bajo a Jim. Las grabaciones se llevarían a cabo cuando el estudio no estuviera reservado. Paul comenta que podrían pasar 6 o 7 horas sentados, hasta que hubiera disponibilidad. Normalmente, después de las 5 de la tarde, iniciaron la grabación en noviembre de 1971. Ron Jensen produciría 2 canciones y tomaría el papel de manager, buscando varias disqueras. Jensen recuerda haber grabado When the Bell Rings y What Happens para el primer demo. Sin embargo, Brooke Ostrander recuerda haber grabado 3 canciones: She, Keep Me Waiting y Simple Type. El sello Polydor estaba interesado en el demo de Wicked Lester, pero lo dejaron pasar. Elektra Records estuvo a punto de firmar a Wicked Lester, pero prefirieron a Harry Chapin. Metromedia también mostró interés, aunque Jensen terminaría arreglando una audición para Epic Records, quienes les había gustado todo menos Steve Coronel. Existía una posibilidad de ser firmados, pero había que echar a Coronel de la banda. Jim sería el designado para hacer esta dura tarea, de dejar a su amigo fuera de la banda para contratar al guitarrista Ron Liak, el 15 de diciembre de 1971. Ron Liak, quien se describía como alguien que había tocado con muchos grupos grandes, aunque en realidad solo se sabe que formó parte por muy poco tiempo de Cactus y The Rascals. Con Liak, como nuevo guitarrista, harían una segunda audición para Epic Records, donde obtuvieron el visto bueno de esta disquera, así que comenzarían a componer y agregar los últimos detalles para el LP de Wicked Lester. Entre la primavera y verano de 1972, Leo Lynette se convertiría en el manager de Wicked Lester. Este sería un viejo conocido de Jensen, quien había invitado a Lynette al ensayo, pero no estaba convencido de trabajar junto a la banda. 3 meses después, muy probablemente por la insistencia de Jim y Paul, aceptarían convertirse en el manager. Aquí, según Lynette, revisó el contrato con Epic y pidió un adelanto, algo con lo que la banda habría estado más que contenta. Finalmente, tras acabar las grabaciones del álbum, hubo distintas mezclas. Lynette habría producido una cinta para la disquera. Posteriormente tendría una reunión con Epic, donde Lynette pidió a Epic Records que dejara a la banda recibir de su contrato. Pero, ¿por qué dejarían de lado el contrato con Epic Records y qué sucedió en realidad con Wicked Lester? Claramente, Wicked Lester no tenía un sonido musical específico. Esta extraña combinación de sonidos indicaba una falta de línea musical. Wicked Lester no parecía tener una ruta clara para sus propias ambiciones. Por ello, las sesiones se prolongaron durante casi un año. Mientras el grupo intentaba adaptarse al enfoque diferente de Liak, algunos demos tuvieron que rehacerse por completo. Cuando finalmente entregaron las cintas a Epic, el director Don Ellis le parecían inadecuadas para su lanzamiento. En otoño de 1972, probaron todo el equipo de la banda, y Epic había planeado lanzar su álbum en enero de 1973. Ostrander se había quedado sin paciencia y sin dinero, así que había dejado la banda, y aunque también se dice que Epic rechazó el álbum, y Lynette hizo los arreglos para que la banda saliera de su contrato con la disquera en agosto de 1972, como se había mencionado anteriormente. Wicked Lester tenía un sonido muy ecléctico, una mezcla entre power pop, sonidos acústicos, soft rock e incluso algo de rhythm and blues. Podríamos catalogarla como un resultado muy de los 70s, y aunque Jim y Paul han mencionado no estar satisfechos con los resultados del grupo, por otra parte Brooke y Tony estaban orgullosos de aquellas grabaciones. No sonamos como Kiss, admitió Simmons en una entrevista con Billboard en 2001. De hecho, si acaso sonábamos como una mezcla de Jethro Tull y The Four Seasons. Pero bueno, eso era antes. Esto es ahora. Más tarde, en una entrevista con Rolling Stone, Simmons lo describió como una mezcla entre Three Dog Night y los Doobie Brothers. Su material tiene una mezcla de temas originales, con las versiones tan difíciles de creer como Sweet Ophelia, de Jerry Goffin, o Too Many Mondays, de Barry Mann y Cynthia Weil, y We Want to Shout It Out Loud,
de The Hollies, con un título que inspiró otro tema de Kiss más adelante. Sin duda, algunos de los elementos primarios del estilo característico de Kiss siguen presentes, sobre todo en la potencia, menciona Lillack. Simplemente subí el volumen y toqué en exceso haciendo solos largos y usando todos los trucos que sabía, contó para el año 2000. Gene y Stan me miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? El resto, sin embargo, no podría sorprender más. Solo hay que conocer a Simmons y Stanley en sus posteriores encarnaciones, como rockeros de estadio que escupían fuego, lanzaban fuegos artificiales y escupían sangre. La portada para el álbum de Wicked Lester mostraba la foto de un chico sentado junto a un perro en unas escaleras de alguna calle en Nueva York. Al no ser lanzado el álbum, más tarde otra banda de nombre The Laughing Dogs encontraría la foto en la bóveda de imágenes de Epic Records y la utilizarían para su álbum debut, publicado en 1979. El logo, muy seguramente dibujado por Paul, era el nombre de Wicked Lester dentro de lo que parece ser un pandero. Simmons en retrospectiva coincide plenamente con la evaluación. Paul y yo no estábamos contentos con el disco, declaró para la revista Classic Rock. Tenía un sonido hippie de la costa oeste estadounidense. Nos miramos y decidimos formar un nuevo grupo, Kiss. Nos gustaba la idea de sumergirnos en nuestras propias fantasías y salir como una persona completamente diferente, declaró Stanley una vez a Star. El maquillaje nos ayudó a lograrlo. Tony Sarella recuerda que Gene y Paul en realidad dejaron la banda, aunque Kiss Story se menciona que Gene y Paul echaron a todos porque querían formar una banda más orientada al hard rock y buscaban tener teatralidad. Wicked Lester en realidad había jugado con la idea de usar trajes en el escenario. Una de las primeras versiones presentaba a la banda como un jugador de barco fluvial, un hombre de las cavernas, un empresario de pompas fúnebres, un ángel con alas, etc. Cuando la banda se disolvió, la idea fue descartada, pero les atrajo la idea de la banda tocando en el escenario con un elemento de fantasía. Inicialmente no estaban seguros de lo que debían ser, pero querían ser diferentes. Aquí se muestra un primer boceto a la izquierda. Este está sacado del libro de letras de Gene. Intentaba abordar el tema de ser diferente antes del maquillaje. Otro boceto que también podemos encontrar en el libro de letras de Gene durante los días de Wicked Lester, su personaje llevaba una máscara de buceo engrasada, cara blanca y tocando un espejo para reflejar los focos en su cara, y sostenía una flor de rescate. Comenzarían a componer canciones como Deuce, Strutter y Black Diamond, que se acercaban más a bandas como New York Dolls, Alice Cooper, Mountain y Led Zeppelin. Gene y Paul verían el anuncio de Peter en la revista Rolling Stone, y estos se encontrarían en secreto para hacer una audición. Incluso Peter confirmaría haber hecho audición con la batería de Tony Sarella, y aunque también ya con Peter en la banda utilizarían brevemente el nombre de Wicked Lester, aquí en realidad comenzaría la historia de Kiss y eso es tema para el próximo video. En 1977, CBS o Epic intentó lanzar oficialmente las cintas de Wicked Lester remasterizadas, con la esperanza de capitalizar la fama de Kiss, pero Kiss y el presidente de su sello Casablanca compraron rápidamente las grabaciones por $138,000. Parecía que Kiss estaba tan interesado en mantener en secreto los elementos más populares de estas sesiones como en ocultar a la prensa las fotos de Stanley y Simmons sin maquillaje. En ese momento no habían aparecido en público sin su atuendo para el escenario. Tras llegar al fin de la banda, la mayoría de los miembros no harían una carrera musical seria en comparación con Gene y Paul. Lo poco que se sabe de los miembros de Wicked Lester fue esto. Brooke Ostrander estuvo ejerciendo como profesor de música en Montana y posteriormente en Swanton, Vermont, durante 26 años. Falleció en 2011. Tony Sarella se mantuvo fiel a su batería y en los 80s fundó la productora llamada Sphere Productions. Posteriormente, Sphere Group One Productions. En el directorio de talentos de Billboard de 1990 figuraba como representante de varias bandas y artistas. Sarella reside actualmente en Florida y según para su página de Bandmix al 2023 sigue disponible para cualquier trabajo como baterista. Ron Lillack es probablemente el creador de las versiones de las grabaciones de Wicked Lester que surgieron a finales de los 90s. En 1999 se unió a Gordon Gebert, un ex amigo de Ace Frehley y coautor del libro Kiss and Tell, y otros músicos bajo el nombre de Still Wicked. Lanzaron un EP titulado Something Wicked This Way Comes, que incluía la versión de la canción She de Wicked Lester y Kiss. Se dice que Lillack tenía un estudio en su casa en Bayonne, Nueva Jersey, donde produciría bandas locales. Este lamentablemente falleció en 2021. Otro personaje que suele ser mencionado como parte de Wicked Lester es JJ French, mítico guitarrista de Twisted Sister, pues existe el rumor de que formó parte de la banda, pero esto nunca fue así. Pero sí tuvo una audición con Gene, Paul y Peter Criss, cuando estos ya estaban planeando formar un nuevo grupo. Sin embargo, como sabemos, Ace terminaría tomando el puesto de guitarrista. Recuerda French que siguió en contacto con Gene y Paul, quienes le hicieron llegar su nuevo material, que se había convertido de un pop rock de Wicked Lester a un sonido heavy metal de Kiss. Steven Coronel en realidad no hizo mucho musicalmente. Cuando se supo algo de él es que fue arrestado el 26 de septiembre del 2014,
y acusado de 5 cargos por material indecente de menores. Se determinó que se había subido este tipo de material desde una residencia de Bluffton, California del Sur. Coronel fue sentenciado a 6 años de prisión el 27 de abril de 2016. Tras ser declarado culpable de explotación de tercer grado, fue encarcelado en una institución correccional en Carolina del Sur. Coronel fue liberado de prisión y puesto en libertad condicional a partir del 3 de marzo de 2019. Mientras tanto, Gene y Paul dejaron de lado Wicked Lester, quedando como un recuerdo de sus inicios musicales y de lo que daría inicio a su nueva banda, Kiss. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo para que más gente pueda ver nuestro contenido. Además, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos sobre hard rock y heavy metal.